Vamos a pasar a una breve rueda de preguntas sobre las dos exposiciones antes de los comentarios propiamente del panel. Si hubiera interés de los asistentes, ya conocen el mecanismo. Ha estado todo meridianamente claro. Bueno, bien. Si no hay preguntas de los asistentes, entonces pasamos al panel con la primera intervención del profesor José Bonifaz. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad San Martín y a la Cátedra Perú por la invitación y felicitar a los presidentes de los organismos reguladores por las presentaciones que han hecho. Yo quería tocar 2 o 3 temas que me llaman la atención y los pongo sobre la mesa para la discusión. Un primer tema tiene que ver con el ámbito de actuación de los organismos reguladores que me preocupa. Si uno mira la teoría económica y analiza el rol regulador del Estado, piensa que hay hasta 3 tipos de reguladores. Los primeros que tienen o que atacan la falla de mercado llamada externalidades, es tipo ambiental o tipo de cuota de pesca, donde el óptimo privado difiere del óptimo social, y ahí hay organismos reguladores. Un segundo grupo tiene que ver con aquellos reguladores que completan información en los mercados, donde en los mercados existe información asimétrica, que son tipo SBS y Banco Central de Reserva. Ellos no fijan tarifas, completan los mercados difundiendo información. Y un tercer tipo son los organismos reguladores de servicios públicos, que enfrentan a, en su mayoría, monopolios naturales o donde la competencia falla. Es decir, son organismos que sí fijan tarifas en los monopolios naturales y donde hay una actuación importante. Entonces, cuando el Congreso de la República le asigna funciones a OCINER de fiscalización en actividades mineras, entonces se produce, o me llama la atención, ese tema. Además, esa labor que debiera de hacerla, por ejemplo, el CONAM o el propio Ministerio de Energía y Minas, está realizada por un organismo regulador. Me preocupa eso porque el día de mañana a OCITRAN le pueden encargar la regulación del transporte urbano, por ejemplo, sin ningún problema, o del transporte interprovincial de carga. Entonces, esos temas que los pongo sobre la mesa y que creo que debieran ser tema de discusión en la relación de los organismos reguladores y la PCM hacia el Congreso de la República. En el caso de SUNAS, por ejemplo, el señor José Salazar ha planteado la regulación de las pequeñas ciudades. Si uno mira el rol de un organismo regulador, es el de prevenir el potencial abuso de poder monopólico. Y creería yo que en las pequeñas ciudades donde los que prestan el servicio son prácticamente los mismos que la reciben, hay una especie de autorregulación. Entonces, la labor de supervisión que ha planteado el señor Salazar, desde mi punto de vista, le compete al Ministerio. Claro, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es un ministerio muy joven, con cuadros técnicos relativamente pequeños, con problemas presupuestales. Entonces ahí veo yo también una labor que quiere hacer SUNAS, que es loable además, pero que no sé si está reemplazando una labor que debería hacer el Ministerio. Entonces llamo este primer tema a la reflexión, que es un problema de marco institucional y que creo que debería ser puesto sobre la mesa. Y un segundo tema ligado al anterior es el tema de la autonomía presupuestal de los reguladores. Sobre todo en el caso de OCITRAN y SUNAS, ¿no? OCITRAN, Juan Carlos ha mencionado que tiene que regular 14 concesiones más ENAPU y CORPA, y probablemente, si a Proinversión le va muy bien,
el próximo año va a tener que regular 22. Ese tema de autonomía presupuestaria es un tema importante. La ley que creó Ocinermin le dio tenía una disposición transitoria que le permitía a Ocitel, a Ocitran y a Ocinerg aumentar el cuadro de asignación de personal, no a SUNAS. Entonces, y ese tema de que van a haber más concesiones en el caso de transporte y que probablemente SUNAS quiere ampliar su ámbito de regulación, va a requerir de mayor número de personas y de mayor presupuesto además. Entonces, cuando uno ha trabajado en organismos reguladores y se encuentra que algún funcionario renuncia por algún motivo en particular, no lo puede reemplazar. Y no lo puede reemplazar por estos temas de austeridad presupuestal, que creo que también me atrevo a plantearlo sobre la mesa. Es un tema que los presidentes de los organismos reguladores, con la actuación del PCM, podrían gestionar, porque es un tema bien importante que también un poco lo he vivido en carne propia. Y solo para terminar, también otro tema importante, creo, es el tema de los procesos judiciales que están siguiendo los organismos reguladores con algunas empresas. Y cuando el año pasado estuve trabajando en el Plan Nacional de Competitividad con algunas de las personas que también están presentes acá, se aprobó por decreto supremo ese Plan Nacional con una serie de medidas directamente aplicables al marco regulatorio peruano. Y una de ellas era procurar que las demandas judiciales desde los contenciosos administrativos sean resueltas técnicamente, se decía. Y para eso habían dos caminos: o crear salas especializadas en asuntos regulatorios, por lo menos en las ciudades con mayores conflictos, que era una alternativa, pero para esa alternativa había que modificar la ley orgánica del Poder Judicial y el propio proceso contencioso administrativo. Entonces, era un camino difícil, es un camino difícil. El otro camino es, y lo proponíamos en ese plan, es que los propios organismos reguladores, junto con el Estado, se preocupen de capacitar a los jueces en temas regulatorios. Esa es la otra salida. Yo recuerdo en el año 98 que me tocó ir al Poder Judicial cuando Ocinerg, que en ese entonces era la Comisión de Tarifas Eléctricas, tenía un conflicto con Luz del Sur y Edelnor, ¿no es cierto? Y el día de la audiencia, cuando tocaba la presentación de algunos peritos, el juez, en vez de llamar a las partes, cuando quiso llamar a Luz del Sur, dijo algo así como: ¿dónde está el representante de Cruz del Sur? Que es una anécdota en realidad, pero digamos, los jueces que hoy deciden sobre temas regulatorios, y más grave aún sobre temas tarifarios, no tienen por qué saberlos. Entonces, estamos hablando de NAPU con Ocitran en el tema de las tarifas, estamos hablando de SUNAS con Sedapal en el tema de multas, estamos hablando de Ocinerg con Eteselva cuando perdió en el Poder Judicial un tema tarifario. Entonces, vayamos por el camino difícil de repente con la ayuda del Congreso, o vayamos por el camino más sencillo, diría yo, que es capacitar a los jueces y hacerlos que entiendan estos temas para que tomen decisiones adecuadas. Estamos en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa contribución. El turno del doctor David Cunza. Buenos días, muchas gracias a Cátedra Perú por este esfuerzo de reunir a los reguladores, sobre todo a los nuevos presidentes designados para que hagan ejercicio plan de gobierno. Quería hacer un poco, comentar las exposiciones e ir tocando sectorialmente algunos temas relevantes o cuestionando algunos temas relevantes expuestos por los reguladores. Por el tema de afinidad de conocimiento del tema de agua, quería arrancar con el tema de SUNAS. Ahí hemos escuchado los planteamientos del doctor Salazar, que están referidos fundamentalmente a nuevas políticas,
a nuevos planteamientos de cómo enfrentar la problemática del agua, pero creo que es el regulador más especial de todos, SUNAS, porque regula Estado con Estado. Todas las empresas que son sujetos a regulación, creo que a excepción de Tumbes, no sé si está cambiando la concesión de Tumbes, todas son o municipales, pero municipales endeudadas y que por tanto la capacidad de gestión es del Estado, y Sedapal, que es de propiedad del Estado. Entonces ahí tenemos una regulación curiosa. El Estado regula al Estado, por lo cual creo que el rol de SUNAS debería ser fundamentalmente diferente. Curiosamente, colocarse casi al lado de Proinversión y ser el promotor de la inversión en el sector de saneamiento. Y aquí siempre se ha enfrentado a dos cosas: que SUNAS tradicionalmente ha estado a la saga de Proinversión, no ha sido un ente muy promotor, porque no ha tenido la sensibilidad en dos elementos fundamentales. Uno, el elemento que es tarifa del agua. La tarifa es el elemento que determina para que un inversionista decida concurrir o no concurrir a una localidad determinada. Y lo segundo es qué mecanismo de participación. En experiencias en otros países, Buenos Aires, las experiencias de Colombia, se ha visto que los mecanismos de concesión a la larga no han tenido los beneficios que la población esperó que iba a recibir. Es cierto que hubo crecimiento en la medición, que hubo crecimiento en lo que fue la expansión de redes, pero hubo también crecimiento explosivo en algunos casos en tarifas, y eso es algo a lo que la población no está acostumbrada a darle el valor del agua. Si bien se dice cierto, los sectores menos favorecidos pagan una tarifa muchísimo más alta que el resto de la sociedad por el agua que consumen. Cuando se habla de tarifa, creo que ahí el regulador se paraliza y busca introducir otros elementos que en algunos casos no hacen rentable el proyecto de inversión privada, o que la propia Sedapal en este caso siente que no le genera rentabilidad. Entonces ahí nos interesaría saber cómo SUNAS va a enfrentar el tema de tarifa de agua, el tema de promoción a la inversión privada, y qué otros mecanismos de participación del sector privado que no necesariamente sean concesión podemos promover o generar. Otro sector que me parece que es que tiene un encargo novedoso y que también tiene un reto es Ocinermin. Tenemos que el sector de minería es un tema que ha estado regulado tradicionalmente por Energía y Minas, porque ahí sí tenemos la inversión privada y no una actividad monopólica, porque las actividades mineras son variadas, aunque han generado básicamente conflictos en los últimos tiempos en el sector ambiental. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de Ocinermin ahí? Ocinermin, ¿cómo va a regular? ¿Cómo va a enfrentar a la actividad minera? ¿Va a ser un ente promotor? ¿O cómo va a ser percibido por los inversionistas? ¿Y cómo va a percibirse por todas lo que se llama las juniors que están en este momento dando vueltas por todo el país buscando nuevos proyectos mineros? ¿Lo van a ver como un aliado o van a ver como una traba nueva o adicional en su intención de generar inversión minera en el Perú? En cuanto a OCIPTEL, es quizás el regulador que ha generado más expectativa en la población, porque es el que tiene un contacto más frecuente por uso de la telefonía. Escuchaba al doctor Tomberry el tema de las nuevas tecnologías, y en eso que quizás es un tema que quisiéramos también preguntarle, cómo así OCIPTEL quiere centrarse o cómo va a enfrentar el tema de las nuevas tecnologías, cómo de alguna manera la regulación se coloca detrás de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la famosa telefonía IP, que es supuestamente de muy bajos costos, que permite y que de alguna manera puede ser una competencia a la telefonía tradicional. Cómo este tipo de comunicaciones pueden cambiar el mercado por completo. Y finalmente, en cuanto a Ocitran, sí creo que hay un aspecto fundamental. Aquí se está hablando de los sistemas de concesiones, y creo que eso es un aspecto que ha generado controversia nuevamente en el uso del término de concesión,
para todo tipo de contrato que básicamente administra OCITRAN. Estamos realmente frente a contratos de concesión, incluso hemos escuchado críticas muy severas hace muy poco sobre las concesiones viales, en que se entrega una red vial a un determinado, entre comillas, concesionario, y él efectuará la inversión estimada con la colección de lo que vienen a ser los peajes. Entonces se entra en conflicto a lo que es la definición tradicional de un contrato de concesión. El contrato de concesión es cuando el concedente va a asumir una inversión, va a hacer una inversión, y esa inversión que asume la va a recuperar posteriormente. Aquí estamos con diseños diferentes que conceptualmente no se ajustan a la teoría de lo que es la concesión, y que por tanto generan una percepción equivocada de que aparentemente OCITRAN no estaría cumpliendo su rol regulador o estaría administrando contratos de otra naturaleza. Y creo que un tema general que sería importante y que ha sido tocado hace unos minutos es los conflictos entre las reguladoras, los regulados y los usuarios, y cómo estos acaban en el Poder Judicial, en un Poder Judicial que muchas veces no tiene el conocimiento de la naturaleza de las relaciones jurídicas entre el regulado y el regulador o el usuario. Y creo que el reto de las reguladoras sería, o más que capacitar, buscar el cambio legislativo para que se generen las salas especializadas en el Poder Judicial que busquen solucionar estos conflictos, de tal manera que las partes se sientan, digamos, finalmente que gozan de la seguridad jurídica, y que todos esos beneficios que da el mecanismo regulador a la inversión privada no acaban a veces perdiéndose por la puerta falsa de la solución judicial, que algunas veces o el usuario se siente perjudicado porque se siente el menos débil ante un poder judicial en el cual no confía, o el inversionista también duda de que estas virtudes de la regulación independiente no se escapan por un poder judicial que tampoco es confiable. Creo que eso es un elemento común a todas las reguladoras, y que sería interesante que ellos preparen una iniciativa legislativa para que vía la PCM sea puesta en conocimiento por el Ejecutivo. Creo que esas son las reflexiones que pongo en consideración de los señores presidentes de las reguladoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero mencionarles que después de las intervenciones del panel habrá 5 minutos por cada presidente para absorber lo medular de los comentarios. Igualmente decirles que hemos ido coordinando en la mesa, y Cátedra Perú va a auspiciar la publicación del libro con todas las ponencias, pero también con la inclusión de los planes de trabajo de cada una de las reguladoras. Es el turno entonces de la presentación del doctor Carlos Adrián Sen, director de la Escuela de Economía de la Universidad San Martín de Porres. Acabo de hacer un canje, así que ante todo muy buenos días, y le quisiera pedir si pudieran más adelante colocar una presentación brevísima que he hecho para esta mañana. En primer lugar, después de escuchar inteligentes y sugestivas propuestas de los 4 recientemente electos, 3 de ellos, y reelecto 1 de ellos, presidente de los organismos reguladores de servicios públicos, me queda muy claro algo que cualquiera de nosotros debe tener bien claro también. Cualquier intento de graficar los niveles de pobreza por regiones en el país, con los índices de cobertura en cualquiera de estos servicios públicos, va a encontrar correlaciones altísimas. Igualmente, cualquiera de nosotros que quiera analizar la escala de la inversión en cualquiera de las 4 áreas, va a encontrar, señores, que a ustedes les ha tocado bailar con la fea. Van a tener que operar en años donde posiblemente la economía internacional se endurezca, a pesar de que la economía peruana pueda tener crecimiento, y deberán de tener una performance mucho más auspiciosa en términos de no solamente generar agua para todos, sino también teléfono para todos, energía para todos y vías para todos. Cuando escuché la presentación del presidente de SUNAS,
y habló de la necesidad de economistas hídricos. Creo que es un tema muy importante. También se requieren economistas en todas las áreas. De hecho, mucho más que los bancos tengan especialistas y muchos portafolios en el sector vinculado a los negocios hídricos, sería importante que la regulación sea lo más transparente para que los bancos libremente, sin ningún coeficiente, tengan muchos negocios hídricos. Me preocupa mucho el cuadro inicial que el mismo presidente de OCIPTEL destacó. Vi un regulador pequeñito, bastante hackeado por instituciones poco técnicas que tocan temas regulatorios, como vemos a diario casi todos los peruanos, en relación al rol de más de un congresista y muchos otros candidatos a congresistas que toman la facilísima posición de cuestionar todo lo que hacen. Al mismo tiempo, eso implica una enorme autocrítica para los reguladores, que no solamente deben tener liderazgo asegurado, porque después de este concurso hemos visto 4 personalidades muy definidas, sino también cuadros técnicos. Y eso va de la mano con lo que un panelista hace unos minutos sostuvo claramente. Ustedes no deben ser reguladores, digamos, de segundo nivel. La autonomía constitucional de la superintendencia es un buen referente de un regulador al que ningún regulado le va a negar el aporte mensual. Y esto, señores, todos sabemos, ya ha pasado. El caso de la SUNAS con una empresa regulada